continuamos. Dice, los habitantes de Lemur escucharon esta revelación y la aceptaron por la madurez mental que había en ellos. Mas la voz de Numu tenía que ser llevada entre los habitantes de la otra comunidad. Estos que buscaban la grandeza, estos que anhelaban la sabiduría para acrecentar más su ciencia y que en loca carrera se habían dedicado a investigar en la materia, poseídos de un frenesí que les llevó hasta agotar los últimos recursos que había a su alcance, en objeto de transformar de acuerdo a sus ideas la estructura del orbe Tierra, para hacerle esta una morada mejor planificada mediante su ciencia, pues vivían inconformes en el medio e inconformes con la estructura que tenía. Y la presencia de Numu se dejó sentir en la comunidad de los científicos. Eran estos de mirada fría, acerada, físicos cuyos alcances mentales eran tan grandes que en esa edad lograron un desarrollo científico de mayor alcance que el de la actualidad. Mas esto sucedió 25.500 años antes de la era cristiana. Y aquellos sabios que se creían capacitados para transformar la morada planetaria que les daba albergue, en la que habían construido ostentosas ciudades subterráneas, estos habitantes de las grandes ciudades, orgullo de su ciencia, no escucharon la enseñanza del augusto Numu, no aceptaron la voz del joven maestro, no aceptaron la voz de la sabiduría del espíritu que hablaba a través de aquellos labios. Amados hermanos, verdad es que no es posible el que un cerebro calculador que no ha tenido otro entrenamiento como no sea el de los números, que en este haya aceptación por la palabra suave como arrullo, la misma que era pronunciada por aquel joven que les incitaba a que buscaran dentro de ellos mismos la grandeza y se olvidaran de seguirla fomentando en el exterior de sus calculadoras vidas. Imposible era esto, y por ello no lo escucharon, no lo creyeron, ni lo entendieron. Mas no obstante esta negación, por un lapso de 7 tiempos, perduró la labor de Numu entre aquellos grandes sabios, grandes científicos, cuyos anhelos se enfocaban tan solo en lo trazado por ellos, olvidándose de que el hombre como materia es una partícula de la misma materia esencializada por la vibración quinta esenciada, que procede del átomo simiente, cuyas raíces no son concretas, y por lo mismo este átomo no puede ser desintegrado, ni se puede palpar, ni se puede medir, ni se puede pesar, ni mucho menos se puede dividir, porque el átomo simiente es parte integrante de la gran energía y esta es indivisible, y la constitución de este átomo escapa a toda fórmula de laboratorio a la que el hombre quisiera someterlo. Y aquellos grandes sabios, no aceptando estas cosas, se dejaron regir por su propia ciencia, olvidándose de que el hombre debe acatar las leyes universales que planifican toda la creación con perfecta sabiduría. Y Numu, abandonando las ciudades subterráneas, retornó a la otra comunidad que se desenvolvía sobre la superficie de la tierra. Estos, cuyas mentalidades no se habían distorsionado y se mantenían en armonía con la gran ley. Estos
observaban una vida equilibrada y sencilla. Se regían por un patrón gubernativo pleno de justicia, descansando esta responsabilidad sobre los hombros de los ancianos que gobernaban con sabio consejo sobre sus comunidades, que iban multiplicándose sin que en ellos existieran autocracias. Y cuando Numú abandonó las ciudades subterráneas, había tristeza en su semblante, porque él sabía lo que esperaba a aquellos que no aceptaran su mensaje. Y el joven maestro no volvería más allí, y con paso lento se fue alejando para siempre de aquel sitio. Tiempo después, lo encontramos entregando su palabra entre aquellos otros que sí lo aceptaban. Su esbelta silueta destacaba vestido con túnica de blanco lienzo, ya que ellos conocieron el cultivo de diferentes fibras y a base de estudios lograron superar los medios para mejorar sus cultivos. Y no solo destacaron como cultivadores de la tierra, sino que fueron también exquisitos artistas que entonaban loas al Creador mediante su arte, que era melodía constante, mientras que sus almas, y a semejanza de liras tensas, alababan la grandeza del Eterno y levantaban sus plegarias, bien en la contemplación en que se extasiaban, o bien mediante la obra artística que salía de sus manos, con las que glorificaban al excelso artista, creador de los mundos y las cosas. Y eran sus tierras extensos valles floridos, y estaban éstas protegidas por gigantescos collados, y era tierra virgen que producíales ricos frutos exquisitos, así como flores hermosas de bellísimos colores, y cuanto la tierra recibía en simiente, lo devolvía multiplicado. Y allá, en lo alto, en lo brumoso de las nubes blanquecinas, sus miradas se recreaban y veían cómo se perdían las cúspides de las montañas gigantescas que los protegían. Y cuando sus miradas se recreaban en la belleza de aquellos paisajes maravillosos, sentían nostalgia en ellos, porque sabían que tendrían que emigrar hacia otros lares desconocidos. Mas llegó un día en que, orientados por la voz de su maestro, empezaron a encaminarse hacia las cumbres de los montes, operación que les llevó un tiempo, otro tiempo y muchos más, mientras que los verdes valles que poblaban iban quedando solitarios, y ellos, aceptando los rigores de la naturaleza, en las altas montañas cubiertas por eternas nieves, estas ofrecían sus climas rigurosos para los emigrados. Entre tanto, allá, en las ciudades subterráneas, habían quedado el resto de aquellos habitantes. Y cuando los emigrados alcanzaron las cumbres de los montes y llegaran al lugar que les había sido anunciado, ellos sabían que Numú tendría que partir, pero antes de su partida, el joven maestro seguiría entregando la luz de su sabiduría y mostrándoles nuevos aspectos a desarrollar para prepararlos, porque la lucha por la subsistencia continuaría y la vida de aquellas gentes seguiría en su curso sobre las cumbres de los montes que les brindaban refugio, y proseguirían en un constante peregrinar, el que sería por tiempo indefinido, hasta que la voz de Numú volviera a hablarles, y al fin, después de mucho tiempo, él les dijo: la luz del sol es para todos los hombres, y en idéntica forma la luz de la sabiduría se derrama para todos. Mas vosotros acogeos siempre a esa luz que os dará fortaleza y nuevas energías. Vosotros os encontráis lejos de vuestros hogares,
y seguiréis peregrinando. Mas no olvidéis que doquiera encontraréis un hogar, y doquiera que piséis la tierra, ésta os brindará la tibieza de su seno como un lecho suave. Os brindará el fruto dulce con el cual os nutriréis. Os brindará la humedad de su rocío para que mitiguéis vuestra sed, mas nunca la toméis en propiedad, porque la tierra, como madre amorosa, es para el hombre, pero si en propiedad queréis retenerla, os cobrará víctimas, en cuanto nazca en vosotros el deseo de retenerla en propiedad. Y Numú no envejecía, conservándose siempre cual un doncel de luenga cabellera, color rubio. Y durante su tránsito terrestre condujo a los habitantes de ese continente hacia donde tenían que seguir, y llegó a conducir a los hijos de estos, y a los hijos de estos, y los fue orientando a través del tiempo, otro tiempo y otro más, hasta que por fin llegaran al comienzo de las enormes cordilleras que los estaban esperando, para ofrecerles toda su dimensión, constituida ésta en tierras vírgenes. Las edades sin detenerse seguían transcurriendo en forma inexorable, y cuando llegaron al lugar predestinado, díjoles Numú nuevamente: las llaves del abismo se abrirán, y la tierra, girando sobre su eje en forma vertiginosa, será precipitada hacia una coordenada de potentes energías que la conducirán hasta ubicarla en la nueva galaxia en que se equilibrará, para que luzca ahí en las edades venideras. Y esta migración del orbe a las rutas del infinito traerá una transformación que será dolorosa para los que se han quedado allá en las entrañas de la tierra, y para cuando despierten como conciencias en el espacio, daránse cuenta que su continente desapareció, porque las aguas, multiplicando su volumen, lo habrán cubierto para siempre. Y para cuando la tierra se encuentre en el lugar que le corresponda en el futuro, tendrá 3 partes de agua y se mantendrá en otra nueva galaxia, la Vía Láctea, en donde permanecerá por ley de equivalencia, y allí continuará hasta que la ley del cosmos determine una traslación más, pero esta será del sistema completo, en donde la Tierra se aloje y este en conjunto será trasladado hacia otro punto del universo. Y Numú fue explicándoles lo que sucedería, y siguió su mensaje preclaro, mostrándoles lo que les correspondía saber para que siguieran normando su existencia sobre las de la tierra. Él les habló en revelación, y yo a mi vez os transmito lo que me es concedido hacer. Y estas cosas me son confiadas para que las deposite en vosotros y os deis cuenta de que el hombre, a través de las edades, ha sido el eterno gambusino de la grandeza, desde tiempos remotos, buscando la sabiduría y la ciencia, pero de muy poco le ha servido alcanzar destellos de esta última. Hermanos míos, la paz de Cristo sea en cada uno de vosotros. Saulo de Tarso. Bueno, buen día.